buenas noches, soy Gerardo Gloria, que le da la bienvenida a su programa En Voz Alta. Hoy este programa se enaltece, este programa se llena de júbilo para recibir no a un político, sino a un hombre de bien, a un amigo, a un hombre que ha mostrado ser precisamente un hombre más allá de una situación meramente de puestos o de cargos de representatividad popular. Él es un hombre que ha sido precisamente, y ustedes, ahora que yo diga su nombre, y cuando ustedes lo escuchen de nueva cuenta, charlar esta noche con nosotros, corroboran plenamente lo que yo estoy enfatizando en este instante. Su sensibilidad emocional, su capacidad de espíritu es ejemplar. Y por eso ha ocupado una serie de cargos que para los mexiquenses y los mexicanos nos enorgullece. Se trata nada más ni nada menos que del doctor César Camacho Quirós, a quien esta noche, con un gran júbilo, porque es mi amigo además, yo lo recibo con una gran presencia con mis amigos y compañeros de esta noche de igual manera en este programa En Voz Alta. Mi querido César, sé bienvenido a este programa En Voz Alta y muchas gracias por darnos la oportunidad de charlar contigo esta noche. Gracias a ustedes por esta hospitalidad que va más allá del ejercicio profesional del periodismo y del despliegue de las libertades. Gracias por permitir en una mesa de amigos poder intercambiar impresiones acerca de los retos del país, de lo que tiene enfrente el Estado de México, de este desafío del que tenemos que salir muy bien librados los mexicanos, porque todos queremos a esta tierra como es, pero invariablemente la hemos soñado mejor. Y gracias por la presencia de Fernando Alberto García Cuevas, gracias, que estamos haciendo causa común por un proyecto en el que todos tenemos algo que ver y todos tenemos que hacer nuestra aportación para que nuestros hijos, nuestros nietos, las nuevas generaciones tengan expectativas que se puedan cumplir en el corto plazo. Claro que sí. Sin duda, bueno, ya lo anunció el señor senador con licencia y próximamente de nueva cuenta, diputado federal con licencia y próximamente aspirante ya para ser senador de nueva cuenta. También nos acompaña nuestro muy querido amigo y hermano Fernando García Cuevas, a quien esta noche también le doy la más cordial bienvenida. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí? Y bueno, como todas las noches de este programa, tengo el grato privilegio de estar acompañado para auxiliarme en la conducción de la mesa a mi muy querido amigo, el famoso sabio, el que es el experto en informática, don Rodolfo Camposeco, el genio, que así le denominamos, ¿no? Muchas gracias, buenas noches, bienvenido. Gracias, Rodolfo. Señor senador. Gracias. Fernando. Gracias. Y obviamente a mi muy querido hermano, el maestro de 44 años de ejercicio ininterrumpido en la cátedra, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, mi muy querido y dilecto hermano Ernesto Rodríguez González. Buenas noches, Ernesto. Muy buenas noches, Gerardo. Como siempre, y lo he mencionado, hoy es un gran privilegio de tener personajes tan importantes, ya los mencionaste, porque En Voz Alta este programa ha crecido en una cosa inconcebible, pero ha crecido bastante. Hemos tenido la oportunidad de ver personajes, pero ahora nos toca ver a un gran personaje. Y además un gran amigo, ¿no? Un gran amigo, yo lo estimo mucho porque nos conocemos desde hace mucho tiempo en la universidad y fuimos compañeros también en la universidad como maestros. Así es que me da mucho gusto y también con Fernando Alberto García Cuevas y mi estimado Rodolfo. Buenas noches a todos y creo que este programa va a ser excelente. Muchas gracias. Mi querido César, tú has sido fundamentalmente en tu larguísima carrera política presidente municipal, secretario general de gobierno, gobernador interino del Estado de México, diputado federal, senador de la República, hoy candidato a senador de la República. Y dinos
por favor, ¿qué es en este largo trayecto de ejercicio político que se haya podido quedar pendiente en tu quehacer personal para aspirar de nueva cuenta a ser senador de la República? Yo soy abogado de profesión, pero soy servidor público de vocación. He decidido que desde espacios públicos pueda poner al servicio de la comunidad lo que sé, lo que soy. Por eso es que después de 38 años también ininterrumpidos de servirle al país y a sus instituciones, hoy busco una oportunidad en el mundo de los mexiquenses, para servirle a los mexicanos, por supuesto a mi tierra y a mis paisanos. Lo hago con la convicción de que en el Senado de la República se necesita gente que no solo tenga ganas de hacer las cosas, sino alguien que sepa hacer las cosas. Y modestia aparte, tengo 12 años de legislador con propuestas que han podido concretarse en reformas a la Constitución, en la expedición de leyes nuevas, en reformas y adiciones a las leyes vigentes, y la sociedad cambia vertiginosamente. Yo creo que además el fenómeno global ha hecho que los cambios sean mucho más vertiginosos, más rápidos. Esto requiere de los mexicanos respuestas adecuadas. En lo político, capacidad para conciliar intereses, para poder formular propuestas, pero también tener una actitud abierta para escuchar otras y articularlas, de modo que no pretenda nadie erigirse como vencedor y el resto que sean vencidos. Hoy tenemos que ganar todas y todos los mexicanos en un mundo en el que creo que no debe haber espacio para la discordia, para el encono, para la proliferación de odios, sino más bien para estar conscientes de que al país le hacen falta muchas cosas. Este es un país de claroscuros, este es un país de logros importantes, pero también de pendientes. Este es un país de contrastes. Este es un país que va muy bien, por ejemplo, en la generación de empleos o en la atracción turística, pero es un país que mantiene niveles muy altos de desigualdad, de marginación. Este es un país que tiene pendientes en materia de seguridad para que la gente viva con libertad, sin temores y pueda alcanzar la paz que es tan apreciada por las y los mexicanos. Este es un país que necesita ser mucho más eficaz, o las instituciones ser más eficaces en el combate a la corrupción, que es un fenómeno que enoja y agravia a todos. Y bueno, cuando la corrupción aparece en el gobierno, el enojo, la irritación es superior, y tienen razón los ciudadanos que piensan así. Y habemos algunos listos para convertir estos planteamientos en instrumentos jurídicos que les sean útiles a quienes los aplican, a los jueces, a los magistrados, a los ministros, para que sean útiles a los presidentes municipales, síndicos, regidores, a los gobernadores, al presidente de la República. En fin, es un tiempo en el que la política demanda disposición, apertura y un profundo amor a México. Efectivamente, has referido algo muy interesante, tu experiencia. Es decir, recuerdo el Senado precisamente romano. Llevaban y llegaban los hombres de experiencia, ¿sí? Para hacer precisamente ese gran imperio que logró durante muchos años sostenerse. Y bueno, esto que te ofreces como experiencia tuya, sin duda es una cualidad que muchos otros deberían de tener, porque no se valen las improvisaciones en un México en que está, como tú dices, si bien es cierto, en muchos de las actividades fundamentales, dando pasos hacia adelante, también es verdad que es un México dolido, con muchas expectativas, y en ese tiempo que México requiere para lograr que estas expectativas se puedan consolidar, se requiere a los hombres de experiencia. En este contexto, quisiera particularmente, si tú me permites, preguntarte, ¿qué se haría como senador de la República en este contexto de lucha que estás logrando realizar para que
una vez que llegues al escaño, harías por el Estado de México? Bueno, el Estado de México es la entidad más compleja del país. 17 millones y medio de personas. Déjame dar algún dato para ayudarme a responder. Cuando yo era gobernador hace 20 años éramos 11 millones y medio de personas. Hoy somos 17 millones y medio. O sea, le creció una población del tamaño de Guanajuato, que no es un estado pequeño, dicho sea de paso. Eso ha hecho que la entidad sea más compleja, que siga habiendo pendientes, y lo importante es cómo capitalizar lo mejor que tenemos, que son las personas. Hayamos nacido aquí o hayan llegado aquí, todos somos mexiquenses, todos somos mexicanos y tenemos que ser parte de la solución, no del problema. El Estado de México necesita aliados. Alfredo del Mazo, que no solo tiene mi respeto y respaldo político, sino mi amistad solidaria, requiere aliados en las cámaras del Congreso de la Unión para que nos convirtamos en cajas de resonancia, no solo de los problemas, no solo del planteamiento, sino de las soluciones. En la Cámara de Diputados, Alfredo del Mazo requerirá aliados para que el Estado tenga los recursos suficientes para hacerle frente a crecientes necesidades en todos los terrenos, en la infraestructura, en la educación, en la seguridad, que es un asunto delicado. En mi caso, yo tengo la convicción de que en la agenda ciudadana de los mexiquenses y de los mexicanos, el asunto número 1 es la inseguridad. Por lo tanto, se necesita actualizar el marco jurídico que le dé los instrumentos, las herramientas al gobierno federal y al gobierno del Estado. Por cierto, soy un convencido de que no ha sido suficientemente eficaz el modelo policíaco que se ha puesto en marcha, y soy de quienes opinan que lo correcto, lo viable es generar un mando único. Déjenme explicar. En 1983 ocurrió una reforma constitucional que le dio a los municipios la tarea de seguridad pública preventiva, diríamos la policía municipal. De los casi 2.500 municipios que hay en el país, en solo 800 hay algo que puede ser algo similar, cercano a una policía. 800 de casi 2.500. Y de esos, solo en 200 hay algo que seriamente puede considerarse un cuerpo de seguridad pública municipal. Por eso es que en municipios como los del occidente del país, Sinaloa, Nayarit, alguna parte de Jalisco, etcétera, se han convertido en rutas de trasiego del crimen organizado, o con la complicidad de la policía municipal, o ellos son la policía municipal, entre comillas. Hay un debilitamiento del ámbito municipal policíaco. Por eso yo creo que hay que rescatar, recuperar, mantener, aprovechar la experiencia de los policías municipales donde funcionan. O sea, no se trata de perder la experiencia y menos a las personas, sino de incorporarlas a una corporación, que formen parte de una corporación de corte estatal, que sea la que se haga cargo de la prestación de este delicado servicio. Este es un asunto muy concreto que tengo en la agenda político-legislativa, porque el Ejecutivo lo que necesita son instrumentos jurídicos para mantenerse dentro de la ley, para ser respetuoso de los derechos de las personas, pero ser eficaz, para que no vulneremos derechos de nadie, pero logremos la convivencia armónica, pacífica, y apliquemos la ley con la severidad que cada caso amerite. Bien. Ahora bien, por favor, ¿querías conversar algo? Sí, es Rodolfo. en relación a que a mí me consta que el doctor César Camacho es un político de tiempo completo. Sin duda. Y no está haciendo lo que hace uno que dice que es mi paisano, pero yo digo que es Chávez venezolano, ¿no? Que vive del erario, que tiene su empresa. Y aquí la pregunta que me hacen algunos amigos es en relación a lo siguiente, doctor, es si podía usted enviar una iniciativa o promover una iniciativa relacionada con los financiamientos a los partidos políticos, sobre todo a los emergentes, a los que de pronto creen una empresa familiar y están viviendo de ellos muy bien, ¿eh? O sea, hay cifras que manejan por ahí de 10,000, no sé cuántos miles de millones de pesos, que cómo lo comprueban si no comprueban nada, nunca presentan su declaración ante el INE y le vale que esté sucediendo, ¿no? O sea, no se trata de reprimir a nadie, simple y sencillamente delimitar los parámetros, fijar las reglas del juego
y que todos los servidores públicos participen en la política, no que estén amordazados, que no puedan opinar porque ahí te viene la FEPAD, etcétera. Espérame, mis derechos constitucionales son uno y mi trabajo en la institución es otra, ¿no? O sea, una iniciativa de ese tipo, doctor, que permita que todos participemos de tiempo completo en la política y que nos involucremos en la problemática del país y que no venga algún mesiánico del trópico a decir qué se va a hacer, ¿no? Bueno, yo les quiero decir que considerando el monto de los recursos públicos, de los recursos de la gente que ha recibido Morena, si fuera una empresa privada, sería una de las primeras 50 empresas del país. O sea, es enorme, pero no está manejada con criterios, diríamos, partidarios, sino personalistas. Andrés Manuel, para no darle vueltas, no es el candidato de Morena o ha sido el presidente, es el dueño de Morena. Y como es el dueño, ahí cobran sus hijos, cosa que está acreditada y acaba de trascender además que también uno de sus hijos cobra en la Cámara de Diputados, ayudado por alguien de dentro que forma parte de su partido. En otras palabras, me parece que ha habido un abuso de una prerrogativa que tenemos los ciudadanos en pleno ejercicio de los derechos, que es integrarnos a partidos políticos. Es una expresión de libertad formar parte del partido que uno quiera. Nada más que ha habido aquí un abuso de la buena fe con la que las autoridades, creo que en estos casos indebidamente, se desempeñan, porque hay que llamarlos a cuentas, porque ese dinero no es de la persona, ese dinero es una prerrogativa que con dinero de la gente se le entrega a un partido para que haga política, no para que vivan de ello. Es un asunto de sobra conocido que Andrés no ha podido acreditar de qué ha vivido los últimos 15 años, que no ha tenido una responsabilidad pública, no hay un ingreso regular. Bueno, por más que evade responder, nadie encuentra satisfactorias las salidas, los recursos retóricos a través de los cuales pretende defenderse. Nadie sabe de qué vive Andrés Manuel hoy mismo y de qué ha vivido los últimos 15 años. Sí sabemos de qué viven sus hijos, del dinero que les da Morena. ¿El resto? Es muy importante todo lo que he escuchado de un gran amigo, César Camacho, porque aquí yo aprecio con toda sinceridad el conocimiento y la experiencia. Yo hablo de conocimiento y experiencia por lo siguiente. Desde que hizo su tesis profesional, nuestro querido amigo César Camacho, la implantación de un sistema de seguridad social para los profesionales, entonces ahí yo comprendo su inquietud de tratar con la ciudadanía, con los ciudadanos, conocer sus problemas, todo eso. Pero desde ese momento y posteriormente tener ya la oportunidad de estar en las instituciones, está viendo el problema del país desde otro punto de vista institucional. Y aquí entonces ya hay que conocer los dos problemas. Y lo fundamental como legislador, independientemente de todos los cargos que ha tenido, que son muy importantes, pero como legislador es el Congreso de la Unión lo más importante. Lo más importante porque ahí es donde se crean las normas jurídicas de carácter general, y en ese sentido, con esas normas jurídicas, los senadores son los que representan a cada uno de los estados de la República, y los diputados federales son los que representan a la ciudadanía. Y aquí se conocen los dos aspectos, de institucionalmente, con el conocimiento que tiene, toda su experiencia que ha tenido dentro de las instituciones, y el conocimiento que tiene en relación a las necesidades sociales. Eso es muy importante. Por eso, yo le pregunto, y lo conoce perfectamente César Camacho, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos ha tenido muchos cambios. Y los cambios, como tú lo mencionabas hace un momento, debido a la sociedad que es cambiante constantemente. Y esos cambios ahora son de reconocer a los pueblos indígenas, a las comunidades indígenas, también como una pluriculturalidad. En ese sentido, entonces, es muy importante saberlo entender. Y es lo que corresponde tanto a los senadores y a los diputados federales, analizar toda esta problemática del país para darle soluciones. Y no debemos olvidar que los pueblos indígenas y las comunidades indígenas son entidades de interés público, y aquí en el Estado de México ya están reconocidas por la legislatura local, y como reconocidas como la legislatura local, entonces ya se están incluidos todos los ciudadanos del país, de toda. Por eso dice, ahora sí, como dicen en el cuento, dice todos, y son todos, y están los artículos 1, 2 y todos los demás de la Constitución.
Y fundamentalmente el sistema que tenemos es de acuerdo con el artículo 4041, que es muy importante. Me gustaría que nos explicaras, por favor, este sistema que es interesantísimo y que se presta para ahora la elección de más de 3,000 representantes en la República Mexicana. Los pueblos originarios deben ser no solo respetados, sino deben ser reivindicados. Tenemos la obligación jurídica, ética, política de impulsarlos. Me resulta muy interesante recordar la discusión de los primeros años de este siglo, 2002, 2003, cuando se reformó la Constitución, para darles este merecidísimo reconocimiento, porque además ya esta discusión se había dado en la Organización de las Naciones Unidas. Parte de la riqueza de esta gran nación radica en la plurietnicidad, o sea, somos una gran nación mexicana, sí, pero hay comunidades que no solo tienen una manera de pensar, sino una manera de vivir, tienen costumbres, tienen usos que se tienen que respetar, ojo, a condición de que no vulneren derechos humanos. Totalmente. Es decir, un ejemplo que resulta obvio, si en alguna discusión comunitaria no participan las mujeres, porque ese es parte de un uso y costumbre, allí no se respeta ese uso y costumbre porque hay un derecho superior, que es la igualdad entre mujeres y varones. Pero todo lo demás sí, tienen, diríamos, formas de gobernarse que además de ser ancestrales son eficaces, es decir, a ellos les resultan correctas, ¿por qué habrían de cambiarla? Ahora bien, a pesar de tantos años y de un evidente fenómeno de mestizaje, porque los pueblos indígenas, los pueblos originarios, muchos de ellos mantienen su cohesión, su fuerza, su identidad, pero la población es mayoritariamente mestiza. Lo que hoy debemos hacer, esa es mi convicción, y así piensa Pepe Mead, es generar una política de inclusión. Es decir, no pueden estar fuera de ninguno de los programas, de ninguna de las acciones. Y para hablar de cosas concretas, tienen que consolidarse sus derechos humanos y su ejercicio. Tiene que echarse mano, por ejemplo, de la riqueza que han preservado y cultivado con la medicina tradicional. Me parece importante que la comunidad en general se beneficie de estas prácticas. Deben también cultivar su lengua, que además no solo es, no es un dialecto, son lenguas completas. Tienen, por supuesto, tienen una ortografía singular, es decir, no son palabras sueltas, pues, son producto de una manera de pensar, inclusive. Tienen una cosmogonía, es decir, una manera de ver el mundo, de ver la vida, de ver la sociedad. En consecuencia, tiene que preservarse la lengua de cada uno, y creo que hay que consolidar la parte educativa, los contenidos educativos, para que aprendan también en su lengua. Y digo bien, también, o sea, la manera de integrarse es que dominen el español, por supuesto, pero que además se sientan orgullosos de conocer y de reproducir y de transmitir su lengua. Incluso hay quien sugiere que los demás tendríamos que aprender una lengua que llaman genéricamente mexicana, de las más de 60 que se hablan en el país. Por cierto, en el Estado de México al menos 5 lenguas originarias que han estado cuidadas por nuestra Constitución, y hay un organismo con una vocación institucional específica. Para concretar, todos los derechos para todas las personas, incluidos los indígenas. Esto habla de una inclusión con visión moderna, para que en medio de la igualdad, de la que todos gozamos, de la igualdad jurídica como seres humanos, haya reconocimiento de las diferencias. Y aprovecho la oportunidad para decir, para que también haya inclusión y consideración y atención a las personas con discapacidad, para que también lo haya con los adultos mayores, para que lo haya, por supuesto, entre otros, con los indígenas. Mi querido Fernando, has escrito un libro muy interesante que se llama Disrupción Política. Y obviamente la presentación de este libro la hace nada más ni nada menos que nuestro muy querido amigo don César Camacho Quirós. Hoy estamos en un México en donde un número muy considerable de habitantes tiene como o siente una animadversión hacia el Partido Revolucionario Institucional. Si bien es cierto que este es el que ha dado
y dio origen a todas las instituciones que hoy gozamos. También cómo puede, y quiero que me digas, fortalecerse esa militancia, ese orgullo priista, y que quienes por alguna razón, con ella o sin ella, no quieren hoy aceptar a este instituto político como tal, y bajo esa circunstancia quieren cobrarle una cuota podríamos decirse, de sanción. ¿Qué puedes decirme a ese respecto? Pues puedo decir mucho al respecto, pero voy a ser muy concreto y muy claro. La primera es reconocer que el ejercicio del poder, el ejercicio del gobierno, desgasta y provoca consecuencias que a veces nublan la objetividad de las personas en términos generales para diferenciar de entre lo bueno, lo que realmente está mal. En los tiempos que estamos viviendo, el partido ha demostrado por qué ha ejercido el poder tantos años y en esta nueva etapa. Este libro refiere el resultado de la última Asamblea Nacional del partido, en donde con un criterio muy disruptivo tomó la decisión de modificar sus estatutos para permitir el acceso y postulación, en su caso, de ciudadanos destacados, de ciudadanos muy representativos de nuestra sociedad, que por sus cualidades personales, por su experiencia administrativa, como en este caso, pudieran ser postulados por nuestro partido a los diferentes cargos de elección popular. Ese es el origen de la postulación de José Antonio Meade. Hubo que reformar los estatutos del partido para poder dar acceso, en este caso, a un personaje como es José Antonio Meade, que es un hombre que tiene una trayectoria de vida limpia, que es un hombre que se ha dedicado a servir desde la trinchera de las diferentes responsabilidades que ha tenido en el gobierno de la República, estudioso, lo mismo que su esposa, con una familia integrada, y que es un hombre que vale la pena y que debemos ocuparnos de impulsarlo a la presidencia de la República por sus cualidades, porque es el único que tiene la capacidad y la experiencia para promover, perdón por decirlo así, una reestructuración integral del gobierno de la República, porque nadie tiene un conocimiento como él. ¿Qué ha hecho el partido? Adaptarse, ha tenido una capacidad de reconocer que las estrategias tienen que ser resilientes, que las estrategias son multidimensionales, y en este sentido el PRI ha podido reconocer, y aprovecho el libro, Rodolfo, que tienes aquí, de Giovanni Sartori, del Homo Videns, pero qué bueno que pones el de disrupción política, de que vivimos hoy en la llamada sociedad del conocimiento, en donde el signo de los tiempos que estamos viviendo, más que el del cambio, es el de la velocidad con la que se producen los cambios. Y ahí vemos a Giovanni Sartori con este extraordinario libro del Homo Videns, en donde de una forma puntual Sartori define las consecuencias de ese fenómeno contaminante que describe de la adicción del hombre a la televisión, en este caso, ¿no?, como forma para allegarse comunicación, información. Hoy podríamos decir que los tiempos que estamos viviendo es el del homofono, ¿no?, de la adicción que hay del hombre al teléfono celular y consecuentemente a tener una interacción humana que, por cierto, aísla en muchos sentidos al individuo a la soledad de su computadora o de su teléfono para interconectarse con el mundo, que también tiene eso enormes ventajas, pero también enormes riesgos que hay que advertirlos para no dejarse contaminar. Termino. El PRI ha sido vanguardia porque ha tenido capacidad de evolucionar a nuestros tiempos. Y el PRI no es lo que dicen, porque también toda la propaganda que han utilizado en las redes sociales en esta época de la posverdad ha sido una estrategia para tratar de desacreditar al PRI per se,
pero el PRI no son los personajes malos que ahorita están purgando una sentencia, un proceso en las cárceles. El PRI son millones de gentes más con las que nos va a permitir salir adelante. Excelente. Mi querido César, desafortunadamente el tiempo se ha agotado y yo quisiera comprometerte con algo. Por favor. Antes de que concluya tu campaña, todavía estando, porque quedan muchos temas pendientes y tenemos una serie de mensajes y que la ciudadanía nos está refiriendo, para que pudieras estar con nosotros una semana antes de que concluya tu campaña y pudiéramos charlar un poco más sobre esta carrera tuya y tu presencia fundamentalmente en el entorno del Senado y de esta elección que sin duda es única en este país. Con gusto, por supuesto que acepto y estaré aquí con ustedes intercambiando impresiones, seguramente enriquecida la charla por lo que la gente que nos ve y nos escucha aporta. Me importa mucho insistir en que esta vocación por el servicio público me alienta a buscar una oportunidad entre los mexiquenses, porque tengo propuestas concretas que he venido construyendo a partir de lo que la gente demanda, de lo que la gente quiere. No es producto de la generación espontánea, no hay ocurrencias. Este no es el tiempo para la improvisación y para el empirismo. Este es el tiempo del profesionalismo en el servicio público. Y una vertiente delicada, crecientemente importante, es el Poder Legislativo. Su importancia radica en dos factores fundamentales. Primero, en su colegialidad, es decir, frente al Ejecutivo, que es unipersonal y por lo tanto expresión de una sola visión partidaria, política, social. El Poder Legislativo Federal son 628. Pero el segundo elemento es tanto o más importante, la pluralidad. En este México plural y diverso, en esta nación que siendo única e indivisible como tal se asume diversa, necesitamos darle espacio y cauce a todas las formas de pensar y conciliar intereses. México no está para los rencores, la disrupción social, sino para la concordia, para los acuerdos, para el entendimiento, porque lo que está de por medio no es el futuro inmediato, sino un proyecto de país que necesita que se persevere en el esfuerzo para ir concretando las cosas buenas que hemos conseguido, por cierto, entre todas y todos. César, un último mensaje rápido. Sí, cómo no, que me parece que no hay política sin medios de comunicación. Yo los felicito por el ejercicio responsable de esta libertad y porque siempre hay posiciones edificantes. Lo que los mexicanos y mexicanas queremos saber es cómo sí, no cómo nos dividimos más y hacemos que haya, diríamos, luchas un poco fratricidas, porque acabamos dañados, acabamos lesionados, acabamos enojados unos con los otros. Es el tiempo, insisto, para construir acuerdos en torno a México, que para las y los mexicanos lo es todo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Rodolfo. Y una vez más, muchas gracias a ustedes. Su amigo Gerardo Viloria les agradece, como siempre, el haber estado con nosotros esta noche y por lo tanto que tengan el mejor de los descansos. Y no olviden, una semana antes de que concluya su campaña estará de nueva cuenta el candidato a senador por el Estado de México, don César Camacho Quirós, por el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, así lo ha asegurado y lo tendremos. Mil gracias una vez más. Gerardo Viloria se los agradece. Buenas noches. Buenas noches.